A lo largo de la historia, muchas personas han proclamado la idea de que no necesitamos a Dios ni de la salvación. La mayoría de estas personas, al no comprender de qué debemos ser salvos, ignoran las consecuencias de no aceptar la salvación. Hoy la pregunta central que abordaremos en este video es la siguiente: ¿de qué debemos ser salvos y por qué? ¿Qué dicen las Escrituras respecto a este tema? Mi nombre es Rubén García y esto es Conexión Bíblica TV y ya comenzamos. Vivimos en un mundo donde la autonomía y la autosuficiencia son valores en alza. Muchas personas creen que pueden navegar por el mar de la vida sin depender de Dios, nuestro Creador, y que por lo tanto no necesitan buscar de ninguna salvación, ya que no saben de qué deben ser salvos. Sin embargo, la Biblia nos presenta una perspectiva fascinante y crucial sobre este tema. En el transcurso de este video vamos a explorar las respuestas que la Biblia ofrece a esta pregunta fundamental para nuestras vidas. Vamos a descubrir cuáles son los desafíos que debemos enfrentar y los problemas que debemos evitar. ¿Cuál es la clave para poder vivir una vida plena y significativa? Vamos a desafiar creencias arraigadas y al final buscaremos entender por qué aceptar la salvación es tan esencial para nuestras vidas. ¿De qué debemos ser salvos y por qué? Esta pregunta ha intrigado a personas de todo el mundo durante los siglos. Antes de sumergirnos en los detalles para responder esta pregunta, es crucial comprender por qué la salvación es un tema tan fundamental en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y que el castigo del pecado es la muerte espiritual. En Romanos capítulo 6, versículos 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo primero que debemos comprender es cuál es el origen del pecado. El pecado que nos aleja de Dios y que trae como consecuencia la condenación eterna. Por eso es que muchas personas, al no entender el origen, no asimilan las consecuencias. Para poder comprender el origen del pecado, debemos viajar en el tiempo hasta el jardín del Edén. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, encontramos la historia de Adán y Eva, quienes, tentados por la serpiente, desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. El versículo 23 dice lo siguiente: por lo cual Jehová Dios lo echó del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. El accionar desobediente de Adán y Eva lo llevó a tener consecuencias inmediatas. Para que podamos comprender un poco más acerca de esta herencia, vamos a leer versículos del Nuevo Testamento. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no somos pecadores, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Cada uno es tentado cuando sus propios deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha nacido, hace morir. Lo que comúnmente conocemos o llamamos pecado original, que hace referencia a la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, trajo como consecuencia la herencia del pecado. Por lo tanto, cada ser humano al nacer trae consigo esta herencia. Y así como Adán y Eva tuvieron consecuencias inmediatas respecto a su desobediencia, al heredar estos pecados, nacemos con una naturaleza pecadora, también tenemos consecuencias. La separación del hombre y Dios fue la principal consecuencia del pecado. Adán y Eva, antes en comunión total con su Creador, ahora se encontraban distantes, separados, desnudos, avergonzados y desterrados
de lo que llamamos el paraíso. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. El versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Veamos algunas consecuencias. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: el pecado nos lleva a la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Versículo 24 del capítulo 3 de Génesis dice: Dios expulsó al hombre del jardín del Edén y puso querubines al oriente del jardín con una espada encendida que giraba en todas direcciones para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. La primera y gran consecuencia que acabamos de ver es la separación de Dios con el hombre. Esto quiere decir que esa comunión íntima, el poder hablar y ver a Dios constantemente en el huerto del Edén, ya se había terminado. Es la más terrible consecuencia para el ser humano, el estar separados de Dios. En segundo lugar, vemos que el deseo humano, lo que la Biblia llama consecuencia, empieza a tomar lugar y a desviarse de la voluntad de Dios y nos hace desear lo que Dios prohíbe. Al andar en ese camino, tras el deseo carnal humano distante del plan de Dios, comenzamos a actuar de acuerdo a nuestros propios deseos y esto conlleva a tener conductas que llamamos pecaminosas. Por eso es que dicen estas citas bíblicas que el pecado trae consigo la muerte. En primer lugar, la muerte espiritual. Cuando desobedecemos a Dios, mintiendo, engañando, robando y tantas otras cosas que la Biblia nos enseña que a Dios no le agrada, terminamos separándonos de una comunión con Dios. Eso es lo que heredamos de Adán y Eva, la separación espiritual con Dios. En segundo lugar, la consecuencia de la muerte humana, que se puede dar de diversas maneras. La muerte natural, la muerte a causa de alguna enfermedad y las muertes causadas por el mal humano. Al no tener a Jesús como Señor y Salvador, tenemos como consecuencia lo que la Biblia llama la segunda muerte. En Isaías 59:2 dice: pero sus pecados han hecho una separación entre ustedes y Dios. Por causa de sus maldades, Él les ha vuelto la espalda y no los escucha. Además de la separación de Dios, el pecado trajo consigo muerte física. La desobediencia trajo la muerte a la humanidad. Otra consecuencia es la muerte espiritual, la separación de la comunión con Dios. En tercer lugar, el sufrimiento, dolor, enfermedad y maldiciones entraron al mundo. Y por último, condenación eterna, la separación eterna de Dios en el infierno. Veamos qué dice la Biblia respecto a la muerte física. En Génesis capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muerte espiritual. Génesis 3:23. Por lo cual Jehová Dios lo echó del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sufrimiento. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Respecto a la condenación eterna, Mateo 25:41 dice lo siguiente: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. El que tiene al Hijo tiene la vida,
El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Las consecuencias del pecado son graves y abarcan todas las áreas de la vida humana. La muerte física nos separa del mundo. La muerte espiritual nos separa de Dios. Y el sufrimiento nos causa dolor y la condenación eterna nos separa de Dios para siempre. La única solución es la salvación. Sin embargo, a pesar de la oscuridad del pecado, Dios no abandonó a la humanidad. Su amor infinito lo llevó a ofrecer un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera de Pedro dice también, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesucristo, al morir en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados y nos reconcilió con Dios a través de la fe en Él. Podemos recibir el perdón, la vida eterna y la restauración de nuestra relación con Dios. Quiero invitarte a reflexionar sobre tu vida y tomar la decisión de aceptar la salvación que Dios te ofrece a través de Cristo Jesús. No esperes más. Ven a Él y experimenta la paz, el gozo y la esperanza que solo Jesús puede darnos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿de qué debo ser salvo y por qué? La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y que el pecado nos separa de Dios. Esta separación, llamada muerte espiritual, trae consigo dolor, sufrimiento y la condenación eterna en el infierno. La buena noticia es que Dios nos ama y no quiere que experimentemos estas consecuencias. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ser salvo no solo significa ser perdonado de nuestros pecados, sino también significa poder experimentar una transformación completa en nuestra vida. El Espíritu Santo nos llena de su amor, de su paz y de su gozo, y nos da la capacidad de vivir una vida victoriosa sobre el pecado. La decisión de ser salvo es la más importante que podemos tomar en la vida. Es una decisión que nos afectará por toda la eternidad. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero invitarte, querido amigo, a hacerlo hoy mismo. No esperes más, abre tu corazón a Dios y recibe el regalo de la salvación. Si este video fue una bendición, te ha gustado, quiero invitarte a que dejes algún comentario, dejes tu like y puedas compartir este video con otros para que también pueda llegarles este mensaje. Que Dios les bendiga.